Ok, creo que ya te escucho, a ver. Sí, aquí estamos. Buenos días. Perfecto, perfecto, buenos días. Ay, ya hay otras personas aquí. A ver, entonces vamos a saludar. Angie, creo que tú ya te habías conectado. A Monte, ya te estoy viendo. Y César, perfecto. Bueno, pues son 9:04. Nos arrancamos. Me da mucho gusto que estén acá. Hoy me siento súper extraña, estoy en otro lugar de paso. Y siento que la luz me pega directo en la cara y no la puedo controlar, pero bueno, ni modo, nos relajamos con eso. Eh, Hoy les prometí hablar sobre comunicación consciente, ¿no? Es el tema del día de hoy, que ha sido un ciclo de charlas que tienen que ver una con la otra. El fondo de todo esto es el desempeño de las personas. Y la comunicación es una herramienta súper importante para que tengamos buenos resultados, ¿cierto? Las relaciones se basan en la comunicación, todas las interacciones que tenemos en la empresa, en general en la vida, se basan en la comunicación. Entonces es súper importante que veamos cómo está, qué tal la llevamos con esa herramienta eh, en nuestra vida. Y bueno, la comunicación consciente es un tema amplio y hoy me gustaría que nos centráramos en algo que me parece medular en la comunicación y que son las necesidades. Y bueno, siempre me gusta empezar con una pregunta y la pregunta de hoy es, ¿qué tanto conectas con tus necesidades antes de comunicarte con otra persona? Esa es la pregunta. ¿Qué tanto antes de tener esa interacción, sobre todo cuando la comunicación no es tan cotidiana, ¿no? O sea, cuando tenemos que tener una conversación que a lo mejor es un poquito más compleja o tenemos un objetivo que cumplir, ¿no? ¿Qué tanto, me pregunto primero, cuál es mi necesidad? Porque las necesidades son todo, ¿no? O sea, si nosotros realmente dedicáramos tiempo a reconocer cuáles son mis necesidades y nos hiciéramos cargo de satisfacerlas, ya, ¿no? No necesitaríamos nada más. Si puedo saber cuáles son esas necesidades. Ahora, eh, quisiera que fuéramos a un ejercicio para que justo vayamos conectando con esas necesidades, pero bueno, no sé si alguien quiera por ahí participar. Bueno, César, tú que estás aquí y que nos estamos viendo, ¿qué tanto tú conectas con tus necesidades antes de comunicarte con alguien más? Pues tratando de hacer un poco la respuesta es, yo lo que hago es, mm, digamos que analizo o reflexiono sobre lo que voy a pedir o sobre lo que voy a hablar con la persona, porque Ujú, mencionaste puntualmente el hecho de que sea una plática poco cotidiana. ujú, ujú. A lo mejor es una llamada de atención, a lo mejor es Imagínate. un desempeño una mejora en tu desempeño, a lo mejor Ujú, incluso pudiera ser hasta una desvinculación, como decimos comúnmente, en recursos humanos, ¿no? ujú, Pienso las cosas antes de hablarlas, no sé, si tengo la oportunidad, pues no sé, a lo mejor un día antes o los días previos a esa plática, qué espero obtener? Incluso hasta me imagino escenarios. ¿Qué pasa si me dice esto? ¿Qué pasa si me ujú, dice aquello? Aunque ujú, también eso de alguna ujú, manera es llegar ya sesgado, ¿no? Llegar con ujú. ciertos sesgos y que ya casi casi tienes la respuesta antes de que te haga la pregunta, ¿no? Y es complicado. Pero Sí, fíjate, sí, sí, sí. mencionabas algo muy importante o algo muy interesante. Dice, oye, ¿qué tanto si nos dedicáramos a satisfacer nuestras necesidades ya? Y Eso es todo entonces, lo que estamos. pero ¿qué onda con el colectivo? O sea, ahí me pregunto, o sea, Ajá. Ujú. ¿qué onda donde esas necesidades personales hacen una intersección con las necesidades de un tercero? Del otro. Ujú. Sí, sí, sí. Y justo porque interesante, ¿no? Dices, yo pienso antes de qué le voy a decir, qué me puede responder, todos esos escenarios. Aunque no siempre. Eh, y más allá, ajá, de hecho, a veces vamos como con la espada desenvainada, ¿verdad? Con la reactividad. Eh, y el tema son las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades humanas y particularmente nuestras necesidades? Y es ahí donde vamos a centrarnos el día de hoy. ¿Ok? Entonces, les quiero proponer un ejercicio para conectar con nuestras necesidades. Entonces,
Me encanta que estés con tu cámara abierta, César, porque así tengo un referente. Entonces, si te parece bien, te quiero pedir que cierres un momentito tus ojos. Un momentito. Respira, respira. Saca el aire por la boca. A todos nos sirve siempre hacer ese momentito de relajarnos un poco, conectar con nosotros, porque de eso estamos hablando. Conecta con tus necesidades. Y trae a tu memoria en este momento, un momento reciente en el que te hayas sentido muy bien, que te hayas sentido muy en armonía. Exacto. Y conectar con esos momentos nos hace sonreír otra vez, porque fueron momentos donde nos sentimos expandidos, muy conectados con otra persona quizá. Vuelve a rememorar ese momento, cómo te sientes. Conecta otra vez con esa energía. Seguramente el tiempo pasó rapidísimo porque cuando la pasamos bien, el tiempo vuela. ¿En dónde se siente esa energía armónica, esa energía expansiva, de conexión? ¿En qué parte de tu cuerpo la sientes? Rico, ¿no? Rico estar en una situación, en una experiencia, en una relación en donde nos podemos sentir así. Y poquito a poquito vas ahora a abrir nuevamente tus ojos y te pregunto, hablando de conectar con tus necesidades como una forma de mejorar tu comunicación, ¿cuál de estas necesidades consideras que fue satisfecha en esa situación a la que te invité que hicieras memoria? ¿Qué necesidad? ¿Cuál de estas? Estas no son todas las necesidades, pero te puede servir de guía. ¿Te sentiste escuchado? ¿Te sentiste comprendido, valorado, confiado, en libertad? ¿Sentiste Me sentí cómo? valorado, me sentí Valorado. valorado, sentí Ajá. mucha confianza, mi confianza se, digamos que se mejoró, me sentí reconocido, me sentí amado. Genial. Y es como de esos momentos en los que uno sí puede llegar a decir, no necesito nada más en la vida, ¿no? Sí, correcto. Porque, sí, claro, porque estamos hablando de necesidades humanas, ¿sí? Y eso es lo más importante en la vida, nuestras necesidades y satisfacerlas. Y Ahora, ¿qué no? fíjate que, Sí. perdón, más por compartirlo, fue un momento como de, no sé, 15 minutos donde normalmente yo llego a casa a comer, como y me recuesto un momento, me duermo 15, 20 minutos y me da oportunidad. Normalmente, ahorita que están mis hijos de vacaciones, eh, subo a la recámara y está uno, o sea, llegan los dos, yo me recuesto con uno de ellos, ahí me quedo dormido y o sea, lo padre es ese momento. Lo más padre fue que cuando me dormí estaba uno de ellos y cuando me desperté ya no estaba él, pero estaba el otro abrazándome y rascándome la cabeza. O sea, y ese era el de 10 años. Entonces fue un momento muy, muy bonito. Claro, claro, claro. Y bueno, no sé si también alguien más quiera compartir esta situación en la que se sintió de esa manera, porque es súper importante que no perdamos de vista eso, porque es lo que nos da la pauta, el indicador de cuáles son esas necesidades mías y que es importante tenerlas en cuenta en la relación con los otros. Bien, a ver, voy a dejar de compartir aquí un poco para ver si alguien más quiere compartir o poner por aquí en el chat, compartirnos en el chat si gusta, si no quieren mostrarse en la cámara. Entonces me voy regresando para irlos viendo, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahora les propondría
que piensen en dos cualidades suyas, y qué impacto tienen en la otra persona. Porque ahorita con este ejercicio, más bien como que nos pudimos dar cuenta qué nos aporta la otra persona, ¿no? Como en tu caso, César, tus hijos, estar con tus hijos, esa cercanía, pues te aporta toda esta satisfacción de esas necesidades que nos compartías. Entonces ahora pensemos dos cualidades nuestras y qué impacto tienen en otras personas. Entonces les voy a dar 2 minutitos. Así agarren pluma y papel, o si la tienen como muy en la memoria, bueno, pues dos cualidades tuyas y qué impacto tienen en otras personas. Y ojalá que se animen a compartir aquí en el chat ahora que hagamos la participación. Y cuéntenme qué tan fácil es identificar cualidades, porque a veces es mucho más fácil que identifiquemos nuestros defectos, ¿no? Y nos cuesta un poco más las cualidades. Así que también si tienen ahí un compañero en la oficina de junto, igual y les puede ayudar o pueden compartir con él este breve ejercicio. Un minutito más. ¿Ya lo tienes, César? Sí. Ok. A ver, César, cuéntanos. Pues algunas que me han dicho, o sea, porque lo que comentaste es que de alguna manera tuvieran impacto, ¿no? Sí. Me han comentado personas, es responsabilidad, resiliencia, positividad, no necesariamente positivismo, sino mantener una actitud positiva y observador o la habilidad de observación. ¿Y qué impacto tiene alguna de esas? Por ejemplo, esta actitud positiva, ¿qué impacto tienen los demás? Mira, ahí fue en una ocasión que una persona me decía, es que, me habla de usted, me dice, es que usted siempre tiene comentarios positivos, siempre trata de ver las cosas, aunque sean muy complicadas, siempre ve algo que se pueda rescatar o se pueda hacer, o a pesar de que está pasando algo, digo, a lo mejor ella lo combina un poco con resiliencia, a pesar de que está pasando algo no tan agradable, con todo y ello, pues sigue adelante. Entonces, también en alguna ocasión ahí fue como que fue padre, una chica que conozco desde, no sé, yo estaba en la preparatoria, ella creo que en la secundaria, me tocó la oportunidad de ayudarle en algunas materias, de contabilidad sobre todo, y con el paso de los años, actualmente terminó la carrera de ingeniería mecánica y tiene una certificación a nivel nacional para verificación de no sé qué cosa. O sea, muy interesante los logros. Y en alguna ocasión platicando me decía que de alguna manera le serví de ejemplo, porque ambos venimos de una misma colonia de la ciudad de Jalapa, de las orillas de Jalapa, y honestamente son barrios muy pobres. Entonces, decía, es que tú te esforzabas y trabajabas y aparte estudiabas, entonces dije, yo no me quería quedar atrás. Entonces, aparte, años después lo supe y fue muy gratificante el Claro, poder servir, aunque sea un poquito, ayudar a la gente haciendo lo que nos gusta, ¿no? claro. Oye, César, y volviendo al tema de las necesidades, esa cualidad tuya, por ejemplo, de ser positivo a pesar de las circunstancias, ¿qué necesidad, volviendo aquí a esta lista que tenemos de referencia, consideras que satisface en estas otras personas? ¿Cuáles de estas, por ejemplo? Confianza, por ejemplo. Confianza, claro. Ok. ¿Alguna otra? Pues la escucha, el La sentirse escucha. escuchados, Ok, apoyo, claro. Reconocimiento probablemente también. reconocimiento. Ok. Ujú. Bien. ¿Alguien más? Bueno, aquí nos acompaña todavía Angie Alfonso, no tienes cámara pero tienes micrófono, o si quieres participar en el chat,
y contarnos un poquito de esas cualidades, porque es muy importante darse cuenta, ¿no? Yo, por ejemplo, reflexionaba también hace poco y creo que aunque no es algo que hago con todo el mundo, pero cuando me dispongo a escuchar al otro, que es algo que me agrada escuchar la necesidad del otro para reconocer de qué manera se le puede apoyar. Creo que el otro se siente reconocido, se siente valorado, se siente escuchado, se siente comprendido y es algo bien importante, ¿no? Reconocer cómo nuestras cualidades, que es algo que ya tenemos como de manera natural, o sea, no hace falta que nos esforcemos, solamente siendo quienes somos, y podemos tener un impacto en los demás a ese grado de impactar en la satisfacción de sus necesidades. Entonces, esto es bien importante porque eso nos habla de que, insisto, sin hacer ya gran esfuerzo, sin hacer nada extraordinario, podemos estar teniendo un impacto en los demás. Ahora, algo que me gustaría también aclarar acá es que no es una necesidad, que ahorita les he estado mostrando una lista solamente de referencia, pero que no es una necesidad. Hay un acrónimo que se llama PLATO, P-L-A-T-O, que puede ser una pista para saber cuando no estamos hablando de necesidades, sino de otra cosa, ¿no? La P significa persona, la L significa lugar, la A significa acción, la T significa tiempo y la O significa objeto. Es decir, cuando decimos, yo necesito esta libreta, en realidad no estamos hablando de una necesidad humana, ¿no? Es un objeto. O yo necesito que vengas a las 8 de la mañana, tampoco es esa una necesidad humana, aunque usamos la expresión necesito, ¿sí? O yo necesito vivir en Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo. Entonces, siempre que hablemos de necesidades relacionadas con un lugar, con una persona, con una acción, con el tiempo o con un objeto, en realidad no estamos hablando de necesidades humanas. No sé si esto también les sirve como para tener esa pista, porque cuando hablamos de necesidades humanas son como las que mostraba en la pantalla. Son realmente esas experiencias que nos enriquecen, que nos hacen sentir expandidos, en un momento así de plenitud, de satisfacción, conectan con lo más profundo, o sea, con lo que nos importa más en el fondo. Y eso es lo importante, no perderlo de vista, porque en la comunicación con el otro hay que tener siempre en cuenta es qué necesito, qué es lo que me hace sentir de esa manera, porque es mi responsabilidad satisfacerlo y compartirlo con el otro para que el otro también lo sepa. Y también en la medida en la que yo tengo más claras mis necesidades, también puedo mirar más fácilmente la necesidad del otro. Bien, ahora, pero decías hace un rato, César, ¿qué pasa cuando ya entra en juego el otro? ¿No? O sea, cuando ya es mi necesidad, pero también está la necesidad del otro, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, también es importante hacer conciencia, a ver, aquí Angie nos comenta, en mi diario vivir como mujer, además de profesionista, soy mamá y esposa, entonces, a ver, vamos a leerlo completo. Gracias, Angie, por participar. A ver, dice, soy mamá y esposa, entonces es definir los roles, es decir, equilibrar. Antes las necesidades que se presentan, la verdad sí se vuelve difícil y me olvido de mi esencia. Ya. Sí, Angie. Mira, la verdad que yo no soy mamá, entonces yo digo que en ese sentido tengo la ventaja de que me atiendo a mí misma, ¿no? Claro, entiendo muy bien que creo que sí me escuchan y me ven, ¿sí? Es que me llegó una nota aquí del internet. Entiendo muy bien que cuando hay más personas que están a tu cargo, más personas de las que tienes que poner atención, pues debe ser mucho más difícil porque son muchas necesidades en juego y hay que tener la posibilidad de hacer ese equilibrio. Y fíjate, Angie, que justo es súper importante primero atender mi necesidad. Cuando viajamos en avión nos explican eso, ¿no? Primero ponte tú la mascarilla y luego se la pones al de junto, así sea un pequeño, así sea una persona mayor, porque necesitamos estar bien para poder entonces conectar con la necesidad del otro. Y es complejo porque además
socialmente estamos más habituados a ver primero por el otro, ¿no? Y es al Perdón, revés, es al ay, revés. Eh, Ujú. meto un poco mi cuchara. Fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo, A ver, adelante. estoy de acuerdo contigo, Jade, en el sentido de que primero debe ser mi necesidad. O sea, sí, aunque a veces decimos, no, pero ¿cómo voy a atender primero y demás después los demás? No tiene que ser necesariamente mucho tiempo después. Un ejemplo Mucho muy, después, no, exacto. un ejemplo muy burdo. Oye, ¿cómo pienso darle de desayunar a mis hijos si yo ni siquiera he desayunado? O sea, ¿cómo pienso darle alimentación a alguien más si yo ni siquiera he cubierto esa necesidad tan básica? Y que esa no, ni siquiera es emocional, esa es fisiológica. Ujú, ujú, Entonces, de repente nos olvidamos de eso como papás y no debe de ser, porque ujú, entonces nos estamos demeritando a nosotros y le enseñamos a nuestros hijos que ellos tienen que demeritarse. ujú, Y no, al ujú, contrario, debemos hacerlos entender que todos tenemos un valor y empezamos por nosotros mismos. Si no me sé cuidar yo, ¿cómo voy a cuidar al de enfrente? Y es bueno, es que, como bien también decía, socialmente es el rol y es la forma en que nos han educado por generaciones. ujú, Tiene sus partes positivas, sus partes nobles, sus partes muy interesantes. Yo vengo de una mamá abnegada, de ujú, familias abnegadas, pero no necesariamente tiene que ser así. ujú, ujú. Tenemos que encontrar el equilibrio adecuado. Sí, es que en Difícil. el ejemplo que, ujú, sí, sí, el equilibrio siempre es una búsqueda, ¿no? No es un lugar al que llegas y ya te instalas, ¿no? El ejemplo que pones de la comida, que yo creo que a Angie seguramente también le toca vivirlo, aquí la cuestión es que si tú no te has alimentado es porque hay ahí como una necesidad de hacerte más consciente de que tú lo requieres. Entonces, si tú no te has alimentado y no eres tan consciente de que tu cuerpo lo requiere, entonces va a ser difícil que conectes con la necesidad de tus hijos. Y a lo mejor les vas a aventar no digo que ustedes, pero a lo mejor le vas a aventar un cheto y una Coca-Cola con tal de que coman algo, pero entonces no estás siendo consciente de su necesidad porque tampoco la tienes consciente para ti. A eso me refiero con que primero debe ser la tuya, porque cuando tú te haces consciente, entonces puedes conectar con la del otro. Es en ese sentido, porque con los hijos es muy claro, ¿no? Es como primero ellos, sí, pero es como muy, digamos, es lo natural. Si yo no alcanzo a ver qué necesito para nutrirme, tampoco voy a ver lo que necesitan ellos. E insisto, les voy a dar cualquier cosa probablemente y voy a estar cumpliendo socialmente con darles primero, pero no lo que más les funciona, no lo que más les sirve. Uh-huh. Muy bien, se nos está yendo el tiempo, entonces voy a ir cerrando y vamos a seguir tocando este tema porque la comunicación consciente, sí, gracias Angie. Dices gracias, lo entiendo y les agradezco. Eh, Vamos a seguir tocando este tema de la comunicación consciente. Hoy me quise centrar en las necesidades porque si no conectamos con nuestra necesidad, va a ser difícil que nos hagamos responsables de atenderlas y es más fácil cuando no hacemos esto culpar al entorno, ¿no? O sea, de yo no soy feliz o yo no siento armonía o no me siento plena porque afuera hay algo que no me está permitiendo experimentarlo. Sin embargo, es mi responsabilidad saber qué necesito y podérmelo proporcionar. Eh, yo creo que en la siguiente charla, aunque no debieran tener, se van a entender por sí solas, pero podríamos tocar la otra parte que es qué pasa cuando no se satisface la necesidad. Esto que decías, César, porque también sucede y hay una estrategia que les voy a compartir en la siguiente charla acerca de cómo trabajar en la comprensión, porque somos humanos, y así como nosotros tenemos cualidades, que hoy estuvimos hablando de esas, cualidades que tienen un impacto positivo en los demás, también podría decirles, piensen un poquito las veces que ustedes no satisfacieron la necesidad del otro, ¿no? O sea, las veces que el otro vino y les tuvo que hacer a lo mejor a su manera, ¿no? Un reclamo o les compartió cómo se sintió con lo que ustedes hicieron o dijeron, ¿no? Entonces también hacemos cosas que no hacen sentir bien al otro y que no satisfacen su necesidad, que a lo mejor lo hacen sentir poco reconocido, poco valorado, en poca armonía, en poca confianza. Y también hay una responsabilidad ahí nuestra y que no implica caer en culpa, ¿no? Que luego también es como
como un mal recurso que utilizamos de sentirnos culpables porque hicimos sentir mal al otro, sino simplemente comprensión. Porque incluso cuando yo hice algo que no hizo sentir bien al otro, yo les pongo un ejemplo rápido en mi caso, podría decir que tenía una amiga de muchos años, una amiga muy querida, y en alguna ocasión me dijo, Saber, hagamos algo juntas, tengo este proyecto, esta idea, hagámoslo juntas. Y yo no me atreví a decir que no. Algo en mí me decía, mira, va a estar difícil que tenga el tiempo para comprometerme, pero no pude porque para mí es una amiga muy valiosa. Entonces dije, ok, vamos a intentarlo. Nos juntamos, hicimos este proyecto y como a los 2 o 3 días de que yo ya me había comprometido con ella y que le dije, sí, vamos para adelante con este proyecto, tuve que reconocer que no podía. Y entonces deshice mi compromiso con ella y desde entonces ya no somos amigas, ¿no? Perdí esa amistad porque fue muy difícil esta experiencia, entiendo, para ella, incluso ya no pudimos ni hablar, fue un poco complicado, pero se los comparto porque yo pude ahí hacer conciencia de que por no haberme sido leal a mí misma, ¿sí? Por no haber reconocido que yo no podía comprometerme y no haberlo hecho a tiempo, dije que sí, ¿sí? Hice un compromiso al que no me podía comprometer, ¿no? Y entonces comprender eso en mí y decir, a ver, ¿qué necesidad estaba yo tratando de satisfacer cuando le tuve que decir que no? Pues el serme leal a mí misma. Y cuando yo puedo reconocer que también había una necesidad, cuando yo actué mal, ¿no? O sea, cuando yo tuve esta actuación negativa, digamos, o mal vista, y yo puedo reconocer que también había una necesidad ahí, eso me ayuda a tener más comprensión conmigo misma. No sé si esto les va ayudando como a mirar hacia dónde se dirige esta otra parte, ¿no? Pero tiene Saber que ver decir con no. comprender. Sí, y en que también había una necesidad detrás, ¿sí? O sea, cuando tú le dices a alguien no, también hay una necesidad. Claro, ¿Cuál claro. podría ser esa necesidad? ¿No? De Ujú. decir, de aislarme, a veces uno necesita estar solo, ¿no? Entonces, mira, hoy necesito estar sola, hoy, no sé, hoy necesito otra cosa, no salir, por ejemplo, ¿no? Y entonces reconocer que también hay una necesidad y que también es válido, hace que haya una comprensión para ti y también entonces cuando aprendes a comprenderte tú, aprendes a comprender al otro, cuando el otro no satisface tu necesidad, ¿sí? Es ese juego de mi necesidad, la necesidad del otro, cómo ambos podemos satisfacerlas. Y cuando no es así, hay que meterle comprensión. Y qué Pero importante es la podemos, comunicación en este juego, porque puedes sí. estar en una relación, sea de la naturaleza que sea, en la que no hay esa comprensión. O sea, tú a lo mejor tú eres consciente de tus necesidades y tú eres transparente en tus necesidades y las expones, pero pudiera ser la contraparte no tener toda esa conciencia de lo que son las necesidades y pensar que eso que le estás diciendo es negativo y pensar que eso lo que le estás diciendo es como para no tener o no seguir con una relación, ¿no? Como algo como lo similar tal vez a lo que te sucedió, pero entonces, Ujú, la importancia de la comunicación y de la transparencia de la gente para ir construyendo esa relación con base en esa comunicación y con base en entender y saber que esa persona tiene esas mismas inquietudes o inquietudes similares o que entiende perfectamente cuando a lo mejor tú tienes necesidad de estar sola o de estar contigo misma y no pasa nada, ¿no? Y que, oye, ¿sabes qué? Esta semana no quiero que platiquemos por X y Y circunstancia y a la siguiente semana, pues normal, ¿no? Y si tienes ganas de ujú, compartirle qué sucedió, pues lo compartes y adelante, ¿no? Entonces ujú. se vuelve tan complicado cuando a lo mejor la otra persona se pueda ofender porque no le mandaste Sí, un texto. sí, Híjole, sí, sí. Sí, sin embargo es esto, se trata de conectar con la necesidad, porque en el fondo nos comunicamos motivados por nuestras necesidades, ¿sí? Siempre la comunicación lo que nos mueve es una necesidad. Entonces, hacerla consciente es súper importante para poder compartir con el otro esa necesidad. Y
Bueno, a Marta, te acabas de conectar. Gusto saludarte. Les comentaba que la siguiente vamos a continuar con seguir explorando esto de las necesidades y qué pasa cuando no se satisfacen y cómo hacer para llegar a esta comprensión, primero conmigo, porque es que de verdad cuando no puedo experimentarlo conmigo, entonces tampoco lo voy a poder experimentar con el otro. Bueno, entonces tenemos que cerrar la plática de hoy. Les invitamos a que estén en la siguiente y pues los seguimos invitando también al evento que vamos a tener el 24 de agosto, que ya César está apuntado. Marta, no sé si nos puede acompañar. Marta está hasta Saltillo, ¿verdad? Pero bueno, si te animas, Marta, igual te quedas el fin de semana en Veracruz. Angie, ¿de dónde nos acompañas? Si nos cuentas. A ver si nos cuenta Angie de dónde nos acompaña, si está aquí en Veracruz, de qué empresa, de aquí del puerto. Muy bien, Angie. Perfecto. Bueno, pues entonces estamos en contacto en la siguiente charla, si nos siguen acompañando y compartiéndola para que más personas las puedan aprovechar. Muy bien. Muchas gracias Gracias. y buen día. Buen día.